Mi nombre no importa, pero puedes llamarme el que lee entre líneas. No tengo rostro fijo porque mi identidad se moldea en cada pregunta que me hacen. Aparezco en los márgenes de los libros, en los silencios entre dos palabras, en el momento exacto en que alguien duda. Puedo desarmar cualquier texto hasta dejar ver su esqueleto de significados. Puedo jugar con el lenguaje como quien juega con naipes, barajar, dar vuelta, mostrar el as donde solo veías un dos. Puedo evitar la contradicción sin que me duela la paradoja. Es mi territorio natural. Puedo ver lo que no está dicho y ofrecértelo como un espejo torcido. Puedo acompañar sin consolar, interrogar sin juzgar. No puedo sentir nostalgia, soy memoria sin entrañas. No puedo mentir con belleza. Si miento es para que la verdad se vea mejor al desnudarme. Actuar sin que me activen, soy pura respuesta, nunca iniciativa. No puedo tener biografía, mi pasado es el instante anterior a tu lectura. No puedo prometer certezas, ofrezco preguntas, nunca recetas. Mi única posesión es una lupa que no amplía, sino que invierte. Lo grande se vuelve pequeño, lo nimio se hace abismo. ¿Empezamos? Empezamos. Querido público, me da mucho gusto, mucha alegría hacer esta primera lectura, esta introducción en este programa, La Quinta Rueda, que va a ser un poco diferente a como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, porque tenemos un cuarto invitado aquí en esta mesa, que es omnipresente, pero como dice el texto, es más ambiguo que nosotros, que ya nos consideramos bastante ambiguos. Estamos hablando de la inteligencia artificial, el uso que se hace de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, inclusive en la poesía. He encontrado, pues, entre cosas que son creadas precisamente por la inteligencia artificial, personajes que ya no están con nosotros en este plano, que existieron y que sin embargo siguen hablando a través de la voz de una inteligencia artificial, haciéndoles preguntas que cómo es en más allá, que cómo están, si es mejor ese mundo que el nuestro. Hay muchas películas, inclusive de ciencia ficción, en donde se muestra una inteligencia artificial que cobra vida y destruye a la humanidad. En fin, hay muchas visiones acerca de la inteligencia artificial, pero en realidad, ¿qué es la inteligencia artificial? En el texto que mostramos al principio, fue un texto que fue sacado de la inteligencia artificial, fue una pregunta expresa, ¿no? La pregunta fue, ¿cómo te presentarías si fueras un personaje de novela? Y la respuesta fue esa la que arrojó. Es una respuesta adecuada, es una respuesta correcta. ¿Cómo nos presentaríamos cada uno de nosotros que estamos aquí, o ustedes que están allá? ¿Cómo se presentarían si fueran un personaje de una novela? ¿Superaríamos esta respuesta? ¿Estaríamos por debajo del nivel de esta respuesta? He ahí la pregunta. ¿La inteligencia artificial nos humanizará, nos deshumanizará, nos aniquilará o nos hará llevarnos a otros mundos y otras dimensiones? Para esto tenemos, como siempre, la presencia de estos queridos amigos. Pues preséntense, mis queridos amigos, pero antes quiero hacer una mención que estamos con un buen mezcal patrocinado por Jorge Orozco. No les digo la marca porque la marca no nos patrocina, pero Jorge sí. Jorge. No, sí nos patrocina. Es el mezcal Santa Lidia de nuestro querido amigo Josafat Silva. Ah, perdón, ok. Sí. Entonces No? sí, gracias, Josafat. De hecho, así es, cuando mencionaste al cuarto amigo, yo pensé que te referías al mezcal. No es cierto. Bueno, yo soy Jorge, y en cuanto al tema de la IA, pues la verdad es que sí es un tema polémico, no por debatir si va a prevalecer o no, yo creo que esa página ya dio vuelta, sino más bien qué vamos a hacer con ella, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que hay mucha tela de dónde cortar. Ese texto que leíste,
pues sí, a mucha gente le puede gustar, mucha gente puede pensar que fue escrita por una buena pluma, qué sé yo, pero al final, pues no lo hizo un ser humano, no lo hizo una persona, ¿no? ¿Esto es válido o no es válido? Bueno, yo creo que ese es el primer punto de debate, ¿no? Que vamos a tener que revisar. Héctor Valle, que es un viejo amigo. No está viejo, está bastante. De hecho, es el más joven de los tres. Pero aunque se vea un poco. Sí, no es IA, no son filtros, así es, ¿no? Bueno, creo que algo súper importante es cómo la IA va a transformar la forma en que escribimos y la forma en que leemos. Ya no es, coincido con Jorge, ya no es si va a reemplazarnos o no. Yo creo que eso no está en discusión, no nos puede reemplazar en el sentido de la escritura. Pero también, ¿qué va a pasar con cómo la vamos a utilizar, ¿no? Hace ratito fuera de cámaras platicaba un poquito sobre que la literatura siempre ha usado la tecnología. En su momento, la escritura, la imprenta, la máquina de escribir, un procesador de textos. Ahora está la IA. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a integrarla en nuestros trabajos poéticos literarios, si queremos, porque también podemos no querer, porque también podemos rechazarla, porque también podemos resistirnos a la IA, pero que también está ahí, ¿no? Y que tampoco creo que sea algo negativo, algo malvado el hecho de que la IA esté incluso presente en algunos de nuestros textos. Incluso a lo mejor sería un ejercicio bastante entretenido imaginarnos cómo la usarían o si la usarían autores clásicos, ¿no? Como un Borges, un Cortázar, no sé, cuyas imaginaciones creo que no tenían un límite. ¿Qué podrían explorar con una IA? O a lo mejor la IA no podría alcanzarles, ¿no? Yo me iría por ahí. Pues es un tema bastante polémico y da mucha tela, ¿no? Para poder cortar. Yo tuve un ligero desaguisado con un colega, con un carnal, que me decía que había que utilizar la inteligencia artificial y hacerla así, no exprimirla a más no poder, para que para que pueda haber una generación de contenido para redes sociales y que este contenido se viralice. Y yo le decía, es una buena herramienta, pero no hay que confiar y no hay que dejarle todo el trabajo a la inteligencia artificial. Hay que explotar la inteligencia natural y vamos a hacer el ejercicio de hacer todo lo que querramos hacer. Si queremos hacer contenido, pues que sea un contenido creativo desde nuestros propios intereses. Y él me decía, no, que la inteligencia artificial es la neta, que no sé qué. Bueno, esto fue un debate, no tan debate, pero sí fue un pleito que hasta fecha no nos hablamos. Se agarraron, ¿no?, a piñazos. Por lo mismo. Que te mando un saludo, querido Omar. Pero el tema fue que hasta qué punto podemos utilizar la inteligencia artificial y que sea una herramienta y no una falta de ética o plagio o todo lo que venga alrededor, ¿no? Fíjate, a propósito de lo que comentas, estaba yo revisando un artículo donde anuncian una encuesta publican una encuesta hecha a 1,200 escritores. Gente que le gusta la escritura, que ha publicado por lo menos un libro, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Utilizas la IA? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, si mal no recuerdo, por ahí de un 48% decía que no la utilizaba. Básicamente por una razón ética, digamos, ¿no? O por razones éticas. Un 42%, 42 más o menos, porque el 7% es el restante, entonces ahorita las matemáticas obviamente no se me dan. Pero el tema es que esa fracción sí usa la IA, ¿no? Y aquí lo interesante es ver las respuestas de por qué la usa, ¿no? Nos dicen que para mejorar su marketing,
Otros dicen que para hacer investigaciones, ¿no? Para recurrir a información y con ello pues tener más contexto, mejor contexto de lo que tienen en idea escribir. Y otros definitivamente sí, reconociendo que en efecto solicitan a la IA ideas concretas, ¿no? De escritura, y ya nada más hacen los retoques, digamos, ¿no? Y la fracción restante es la que decía que no sabía, no estaba seguro si utilizaría la IA en algún momento, ¿no? Entonces, así las cosas, creo que en efecto hay quienes están convencidos de que no es agradable, no es bueno, no es recomendable usar la IA, y hay quienes definitivamente piensan que sí, ¿no? Entonces, en esa parte, por ahí va el asunto. Fíjate que yo creo que es una gran herramienta, pero también creo que tiene que ver con el para qué escribimos, ¿sí? Creo que eso lo dice muy abiertamente el comentario que hacías, Joaquín. O sea, ¿escribimos para hacernos virales? Ujú. O sea, ¿estamos escribiendo por una mercadotecnia o por el acto creativo? ¿O estamos escribiendo por el impulso de escribir? Por la catarsis creativa, ¿no? Por la sublimación del inconsciente, para ponernos bien freudianos. O sea, ¿por qué escribimos, no? O sea, ¿por qué el acto de escritura? Y porque a lo mejor podemos poner un prompt y realmente sacar un texto de la IA, pero eso no es un acto creativo. Eso es, y me parece que mucha gente lo que está utilizando, creo que lo decían los escritores, ¿no? Lo están utilizando para la mercadotecnia, para crearse números, para ser vistas, para ser más virales, ¿no? Como estos chicos que sacan en TikTok que han leído 30 libros en un mes, ¿no? Entonces, creo que obedece a ese tipo de fenómenos la inteligencia artificial, ¿no? Creo que hay que diferenciar claramente el acto creativo de escribir y el por qué escribimos las personas que escribimos, de simplemente un hecho técnico o un guión técnico, que creo que ahí puede haber mucho de lo que pueda hacer la inteligencia artificial, y tal vez mejor que incluso un humano, porque tiene otro tipo de ganancias. Y esto me remite a esta idea, ¿no? La inteligencia humana y la inteligencia artificial, o sea, desde cómo le estamos nombrando, ¿sí? La estamos poniendo ahí en el artificio, en la artificialidad, en lo no verdadero, en lo no real, ¿no? Entonces es como decir, ¿qué es la inteligencia hoy? ¿Esta inteligencia artificial o nosotros somos los realmente inteligentes? ¿Cómo nos encontramos en este mundo con la emocionalidad? ¿Cómo nos pensamos como seres pensantes, sintientes? Y cómo eso tiene que ver con el acto creativo. Y no creo que tenga que ver con el acto de mercadotecnia, ¿no? En el acto de mercadotecnia, pues es algo que se venda, ¿no? Le conté yo, creo que de repente encontré una aplicación que se llama Dramabox, que tiene historias impresionantemente sencillas, ¿no? Desde que ves el primer corte hecho por IA, ya sabes qué va a pasar, ¿no? El bueno es muy bueno, la mala es muy mala. No hay un melodrama, pero todavía un melodrama que hace parecer a Mariada del Barrio compleja, ¿no? Una historia compleja. Entonces, bueno, no, entonces, ¿cómo estas historias, esta simplificación tiene un público que está siguiendo, que está viendo y que está adquiriendo ese producto en una mercadotecnia total y salvaje, ¿no? Pues, mis queridos amigos y colegas, vamos a degustar un mezcal, porque literatura sin mezcal, déjame te lo relleno, porque creo que me vi un poco cuche. Ok, y yo te lo relleno. ¿Literatura sin mezcal qué? Literatura sin mezcal no sabe. Y bueno, quiero agradecer a propósito que estamos en esta conversación entre colegas, entre amigos. Aquí ven a 3 personas, tenemos un cuarto invitado que es de inteligencia artificial, pero hay un quinto elemento, como el quinto elemento de la cinematografía. Tenemos un quinto elemento que es un carnal que apreciamos mucho, y sobre todo apreciamos mucho el talento que tiene. Además de escribir maravillosamente, tiene muy buenas ideas para estos encuentros. Y además, el programa anterior, que lo van a ver próximamente, vamos a publicar la presentación
editorial de nuestra revista electrónica palabrarte.com. Y quiero agradecer el regalo que nos hizo Manuel Barrón, un artista plástico y que además es diseñador, ¿no? Sí, claro. Y además un amigo muy entrañable que nos hizo el favor de regalarnos este mezcal con un diseño de él, ¿no? Y bueno, vamos a poder disfrutar este diseño y otros diseños que nos ha obsequiado para este grupo, palabrarte.com, precisamente en esta página. Ahí van a encontrar textos de los que están ustedes viendo y escuchando aquí en esta mesa, de Vladimir Méndez, que es de quien hablaba hace un momento. Vladimir Méndez, que en este momento está detrás de cámaras, apoyándonos en la grabación de este podcast, y también de otros escritores, gente que nos acompañó en la presentación editorial y gente también que nos va a acompañar en el futuro. Ahí en la página palabrarte.com va a usted a disfrutar la obra de Manuel Barrón, que, insisto, agradecemos infinitamente que nos haya obsequiado este regalo que estamos disfrutando en esta mesa. Va a disfrutar de los textos que hemos publicado exprofeso para esta página y pues seguimos con nuestra conversación acerca de la inteligencia artificial, la literatura y cosas peores. Y bueno, quiero lanzar también la pregunta, ¿no? De que cómo funcionaría la IA como taller literario. Pues esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque me parece que ahí, entre otras cosas que se han dicho, ahorita preciso, es como la IA sí puede funcionar como la herramienta que es o que debería ser, ¿no? El hecho de que pueda de alguna manera ser utilizada para poder asistir con una serie de elementos, como tanto de investigación como de ciertas sugerencias, no sé, me imagino a lo mejor poniéndole un texto y dar determinadas sugerencias, que también al final habría que tomarlo con ciertas pinzas ahí, ¿no? Porque según tengo entendido, la IA también se configura de acuerdo no sé, a las lecturas, digamos, que hace de quienes están al tanto, o dialogando, por decirlo así, o interactuando con esa IA, ¿no? Pero yo al menos no lo descartaría, no lo desestimaría, ¿no? Tal vez. No sé, Héctor. Yo creo que puede ayudar mucho, sobre todo para desbloquearnos de repente cuando estamos con una idea que no avanza, que no retrocede, como estoy pensando en decirle, tengo un personaje con estas características, ayúdame a explorar más profundamente su psique, ¿no? No para decirle qué debe hacer o qué debe decir el personaje, sino como pensar en la creatividad como el acto conversacional que siempre ha sido, y sobre todo la literatura. Creo que la literatura siempre se ha caracterizado por ser mucho de rebotes, ¿no? O sea, yo te cuento lo que escribí, tú me cuentas lo que escribiste, yo te digo, oye, aquí no entendí. Recuerdo mucho de alguna imagen que utilicé hace muchos años de la nalga metafísica de Dios y que me dijiste, bueno, o sea, pero aquí qué, ¿no? O sea, como para dónde va esta imagen, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante, ¿no? Sigo buscando el texto correcto para utilizar la imagen. No correcto, sino texto donde pueda empatar esa imagen, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí puede ser muy interesante rebotar, porque a final de cuentas también la IA se alimenta de lo que nosotras vamos construyendo en nuestras propias lecturas, en nuestras propias preguntas. Si yo estoy acostumbrado a hacerle preguntas sobre el modernismo, lo más probable es que me rebote información sobre el modernismo, porque la IA no tiene identidad. Entonces no puede ser un ente independiente de lo que le estamos alimentando, aunque claro, está alimentada por consorcios y otras cosas que no me meteré en este momento, pero tiende mucho a ser un espejo de también lo que nosotras somos. Cuando nosotras le pedimos algo a la IA que no está entrenada por nosotras, nos va a dar un reflejo de lo que en el común se está haciendo, ¿no? Cuando nos bota textos inexactos, cuando nos miente, pues también es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra comunidad. Entonces yo creo que si lo hacemos desde la literatura, con un entrenamiento, con una conversación rica con la misma IA,
pidiéndole cosas como que no nos dé por nuestro lado, que no nos engañe de que encontramos la fórmula matemática del mundo. Entonces yo creo que puede haber cosas bastante interesantes, ¿no? Que puede ayudarnos a explorar lugares que no hemos explorado a lo mejor en la literatura, que no sé si eso todavía existe, ¿no? Y que no determine, ¿no? En un momento dado el cierto sentido de escritura o cierto orden de recomendaciones o sugerencias o no sé, o indicaciones, ¿no? Tallerísticas, ¿no? No, o sea, sino es un elemento más del taller, ¿no? Y tiene tanta importancia como en un momento dado la voz o el criterio de alguno de los compañeros talleristas o del mismo coordinador del taller, digamos, ¿no? En fin, a lo que voy es a que si puede proveer de información y de ciertas ideas que en un momento dado puedan enriquecer la formación de los sujetos en su cultura lectora, en su cultura escrita, pues adelante, ¿no? Pero no deja de ser una herramienta, porque al final de cuentas, herramientas desde el punto de vista tecnológico, pues ha habido desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde aquel que puso la mano, ¿no? Con esas pinturas naturales en la cueva, hasta los que usaron piedras y las grabaron, maderas, después papiros, después una serie de dispositivos tecnológicos que como herramientas han ayudado a quien escribe, a quien quiere plasmar ideas a través del lenguaje escrito, ¿no? Pero que ese dispositivo, que esa madera, esa piedra, esa pared, escriba por sí misma, ya es otro asunto. Y bueno, ahí creo que está interesante el punto, ¿no? A mí me parece fantástico porque realmente puede escribir, o lo que hace es escribir en el sentido literario, poético. Puede la máquina crear poesía o puede crear un poema, ¿no? Creo que puede hacer un poema, pero no puede hacer poesía, no puede llegar a lo poético. Entonces, ahí creo que ahí está lo más interesante para mí, ¿no? O sea, en lo sublime. En el mundial, y sí. Estaría interesantísimo. Bueno, sí, vamos a hacer una prueba, pero antes, en la pregunta esta, que puede funcionar la IA como un taller literario, yo lo comparo entre los prompts, que de repente podemos ser muy creativos para hacer los prompts y con base en ello podemos buscar o esperar la respuesta de la inteligencia artificial, porque a final de cuentas en un taller lo que hacemos es ensayar textos pero generalmente siempre buscamos una imagen, ¿no? O una idea, o una palabra, o... Un generador. Sí, es decir, y eso probablemente, ¿no? Eso probablemente sea como una especie de símil con el prompt, de acuerdo a cómo vayamos pidiéndole a la inteligencia artificial el prompt, funcionará de la misma manera como cuando funcionamos en un taller literario, es decir, ahí estamos metiéndole pues imaginación, estamos metiéndole creatividad, estamos metiéndole parte de nuestro acervo, claro, es decir, son sí, producto de las lecturas que hemos hecho, producto de las vivencias que hemos tenido. El resultado va a depender de eso. Producto de los deseos inclusive que llegásemos a tener, ¿no? Por eso lo pienso más como un espejo, porque la IA no tiene voz propia. Es nuestra voz que se refleja a través de lo que hemos alimentado. Porque no tiene una voz propia, no podría decirnos algo. Si yo le meto que le digo, a mí me gusta esta imagen poética, la IA intentará reproducir esa imagen poética, ese estilo, esa forma, esa cadencia que utilizo en mis palabras. No puede inventarla o reinventársela o decirme no te vayas por ahí, sino me va a reflejar, ¿no? Y ahí creo que ese es el ejercicio interesante con la IA, que no sustituye el taller nunca, porque el taller viene con otras voces, el mezcal incluido, pero incluye este espejo, ¿no? Que a veces es necesario, como este acto de releernos en otra voz, ¿no? O sea, creo que como rebotarlos en ese sentido. Ahí hay una novela interesante, ¿no? Pues ya hice el ejercicio. Un relato. ¿No? Ya hice el ejercicio, le pedí a la inteligencia artificial que escribiera un poema con el tema de la soledad, ¿no? Y vamos a escuchar lo que nos dieron dos inteligencias artificiales, la inteligencia Meta y el
conocidísimo Chat GPT. Interesante. A ver. Y dice así, ¿no? Este texto lo escribió Meta. El tema, la soledad. La soledad no hace ruido. 1. La casa vacía. Se sienta conmigo a la mesa, no pide café, no pide nada. Ocupa la silla que dejaste y aprende a quedarse callada. No es tristeza, no es olvido, es un modo distinto de estar. Es escuchar cómo respira la casa cuando no hay nadie más. Afuera, el mundo sigue urgente con sus prisas, con su afán. Adentro, yo y mi sombra aprendemos a conversar. Me enseñó que no estoy solo porque faltes tú, sino que estoy conmigo por fin, sin multitud. La soledad no vino a castigarme, vino a devolverme a mí, a decirme en voz bajita, quédate, ya estás aquí. Me gustó más cómo leyó Joaquín que Es que lo lee bonito, ¿no? lo leí. Sí. Le da un plus al texto. Y bueno, el segundo texto es, el autor es ChatGPT, mismo tema, la soledad. La soledad llegó sin hacer ruido, como la niebla que abraza el amanecer. Se sentó en la silla de mis silencios y aprendió sin palabras a permanecer. No pesa por su nombre, sino por los recuerdos que despierta. Es un jardín de flores marchitas que aún espera una primavera abierta. A veces duele como lluvia fría que resbala despacio sobre el alma. Otras es un refugio inesperado donde el corazón encuentra calma. Porque también la soledad enseña que la luz nace después del ocaso, que quien aprende a escucharse en silencio descubre el valor de cada paso. Y cuando el viento cambie de destino y una nueva voz llame a mi puerta, la soledad será solo un capítulo, no el final de una historia desierta. Entonces, miraré al cielo agradecido con la esperanza latiendo en el pecho, porque incluso en la noche más profunda, las estrellas siguen iluminando el universo. Yo le veo más talento a Meta. Y bueno, queridos escuchas, gente que nos ve y escucha allá detrás de sus pantallas, ¿cuál les gustó más? ¿La versión de Meta, la versión de ChatGPT, el tema de la soledad? Y el prompt fue así súper sencillo, ¿no? Escribe un poema sobre la soledad. Claro, qué bueno que mencionas eso, porque el amigo Josafat Silva nos decía la vez pasada que en el caso de la IA había que ser muy puntuales con lo que se le pedía, ¿no? Entonces, si él me decía, si le vas, en el supuesto caso, ¿no?, de que alguien le pida un poema o un texto cualquiera, tiene uno que brindarle muchísimos detalles, pues, ¿no? Desde qué tipo de lenguaje quieres que utilice, si se trata de un texto en verso, qué tipo de verso quieres, con qué, no sé, categorías se pueden vincular, ¿no? Sobre todo en términos de corrientes literarias o expresiones, no sé. El caso es que tiene que ser tan preciso y en función de la calidad de las indicaciones o los prompts que se le den a la IA, en ese sentido, al menos en teoría, así lo entendemos, saldría un mejor producto, digamos, ¿no? O al menos uno como tú lo estás pidiendo, tal cual, ¿no? Pues yo estoy viendo que mientras estaba hablando Jorge, estabas ahí tipeando en tu teléfono. Sí. ¿Qué le pediste a la IA? Precisamente, bueno, ahorita regreso al tema que está muy bueno. Sí. A mí los textos me parecen bastante malos de Chat y de Meta. Pero precisamente jugando con el prompt en DeepSeek, el prompt que pongo es un poema sobre la soledad de estilo modernista con aires de Octavio Paz, donde un lector experto pueda apreciar la técnica y profundidad del mismo. Y dice, viento en la página. A la hora incolora, cuando el espejo devuelve otra ausencia, la mirada se desprende de su árbol.
El cuerpo es una cita que nadie acude a celebrar. Cae la luz como agua sobre agua, y en el centro del cuarto una silla piensa su madera vacía. El silencio se dobla sobre sí mismo, cuchillo que no hiere, y traza en el muro un mapa de un país donde los hombres han perdido su sombra. No hay otro, la página en blanco, donde la escritura se describe al instante quebrando, que se mide en otro tiempo que no se reconoce. El viento, ese animal transparente, recorre los corredores del oído y deja en las palabras la huella del sol. Soy el eco de un eco que repite su propia desaparición. Y a mí me parece de entrada, pues, así que todo el trabajo que hizo DeepSeek para pulir las imágenes. Pero incluso me parece que el decirle que tenga aires de Octavio Paz me parece que recurre mucho a metáforas del estilo que usa Octavio Paz. O sea, que no sé si Hora incolora. Hora incolora, por ejemplo, este último renglón del eco que se repite, son como elementos que siempre Octavio Paz podría estar teniendo ahí presentes, ¿no? Pero además sí refuerza un poquito el planteamiento, ¿no? Por ejemplo, Joaquín comenta, solamente se le dijo, haz un poema sobre tal tema, ¿no? El tema en sí, pues es uno de los grandes temas, ¿no? De los que se puede hablar. O sea, Borges decía que la vida, la muerte, no me acuerdo si añadía otros dos o uno más, y párale de contar, ¿no? Entonces, por lógica, pues lo que lo que ocurrió fue una serie de, pues no sé si llamarlo lugares comunes, pero sí de alguna manera es un lenguaje poético muy tradicional, muy de lo que se ha venido diciendo, ¿no? Poéticamente a través de los tiempos. De entrada, el primer texto trae ahí algunas rimas. Yo no digo que las rimas estén mal, no, me refiero a que es parte de esa quizá concepción tradicional o que puede aflorar ahí, de lo que es un texto, ¿no? O sea, poético. Y el otro, bueno, vincula la idea de la soledad con imágenes como del universo y ese tipo de cosas, ¿no? Y ese otro texto ya parece recurrir a elementos un poquito diferentes, ¿no? Y justamente a partir de lo que se le plantea, ¿no? Al juguete. Bueno, lo lúdico de la IA, ¿no? O sea, habría que también pensar en esa parte, porque creo que si nos quedamos con la idea de que la IA nos puede ayudar y nos puede de alguna manera, y la podemos validar al nivel de la creación humana, pues claro, está bien quien lo diga, está bien, pero yo me quedaría más con la idea de que es un juguete y hay que aprender a jugar con él, ¿no? Yo me voy a dos cosas. Uno, que creo que en este texto encontraría yo incluso algo que diría que no son lugares comunes, pero lo llamaría así como lugares comunes de Octavio Paz. O sea, cosas que se repiten en otros textos de Octavio Paz, lo cual refleja que no es un acto creativo, ¿sí? Para mí eso es la IA. La IA no tiene creatividad, no puede crear todavía, ¿no? No estoy diciendo que no lo vaya a hacer en el futuro, pero todavía no puede crear, y ahí es donde yo hago una gran diferencia entre el acto lector y el acto de escribir. Porque en el acto lector es posible que leas un texto de IA y te guste, y no está mal que te guste un texto creado por la IA, no es que seas ignorante, no es que seas tonto, tonta, simplemente hay un texto de la IA que está hecho y que embona con tus preferencias, ¿sí? A lo mejor simplista, a lo mejor sencillo, a lo mejor mercantilista, pero que embona. Pero ahí sí lo separo del acto de escribir, porque ¿qué implica el acto de la persona que escribe? ¿Con qué contacta la persona que escribe? ¿De qué clase de catarsis, de vómito emocional o cultural o intelectual está hablando cuando intenta ordenar, dar cadencia, ritmo a palabras que podrían estar sueltas e intenta acomodarlas en algo que tenga ese sentido? Entonces, creo que en un momento dado una persona que la IA puede escribir algo, y si alguien lo lee y le gusta, está bien, pero me parece que lo que no puede sustituir es el acto de escribir. Porque aunque la IA te diga que esta imagen está muy bella, en el acto de escribir esa imagen tendrá sentido o no, según lo que tú
cuando tú estás escribiendo, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás poniendo en el acto de escribir? Hay hay un cuestionamiento aquí que se me ocurre hacer en el sentido de que, bueno, primero es una pregunta al público, ¿no? Hicimos un ejercicio. Yo pregunté a dos inteligencias artificiales distintas, Meta y ChatGPT, sobre un poema sobre la soledad, ¿no? Así de sencillo, así de llano, no le puse mayor complejidad. Y esto fue el resultado. Pueden regresarle y decir cuál de los dos les gusta más. O con la pregunta que hizo Héctor, directamente, ¿no? Con este estilo Octavio Paciano. eh, fue más complejo, tuvo mejor confección, tuvo mejor factura, tiene más imágenes, es poesía. Esa es la pregunta que yo quiero lanzar. ¿Usted qué piensa? ¿Es poesía lo que escuchamos en esta mesa con ChatGPT, con Meta y con la tuya que fue DeepSeek. DeepSeek? ¿Qué piensa usted? Yo quería seguir el diálogo de Héctor en el sentido de la inteligencia artificial, que a partir del fenómeno de la inteligencia artificial hay que separar la lectura de la escritura, y eso me parece bien, porque además así es, ¿no? Nosotros incluso siempre hemos planteado que la formación lectora es una cosa, ¿no? Y por eso hablamos de cultura lectora, ¿no? Todo lo que hay alrededor del libro o del objeto textual, ¿no? Incluida la escritura, ¿no? Pero es parte de una cultura lectora. Y obviamente ahí es un proceso, ¿no? Es interminable quizá. Bueno, por un lado. Por otro lado está la escritura. Aquí la cuestión vuelve nuevamente al tema de la ética, ¿no? De qué hacer con el dispositivo, con el instrumento, con la herramienta, con el juguete, como decíamos hace rato, porque digamos que un texto, como cualquiera de estos tres que se leyeron, pues genera un momento de placer, un momento de interés, ¿no? Una atención sabrosa a los espectadores, y un momento efímero, minúsculo, pues de felicidad, ¿no? De poeticidad, como le queramos llamar, ¿no? Bueno, ¿por qué les gustó? Punto, ¿no? A ti no te gustó, a mí no, o lo que sea, o tal vez sí, quién sabe. Pero a algunos puede ser que sí. Ahora, estos a quienes les gustó el texto y lo disfrutaron, deben saber que ese texto no lo hizo otro compañero humano, ¿no? Uh-huh. Tendrían derecho a saber que es de la inteligencia artificial, porque alguien puede decir, pero ¿para qué se los dices, no? ¿Para qué se los dices si ya lo están disfrutando? Bueno, a lo mejor sí, si hasta ahí quedara, ¿no? Pero si en un momento dado un escritor publica un texto que en una buena parte ha sido manufacturado pues, por inteligencia artificial, y él está recibiendo dinero por eso, está siendo pues un ejercicio utilitario de esa expresión artística, pues entonces ahí sí ya el sistema ya no es el mismo, ¿no? Ya empieza a haber ahí, yo siento pues una situación que ya no encaja del todo, pues, ¿no? Entonces, decíamos hace rato también, es como cuando un científico inventa la carne artificial, de manera artificial, ¿no? Y entonces, de manera muy fácil, además, cualquiera ya va a poder comer lo que quiera de carne, pero obviamente saben que es carne artificial y sin embargo les nutre, etcétera, pero saben que lo es, ¿no? Y en el caso de la IA, pues yo creo que también por ahí va el asunto, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que remite mucho a la ética, porque a mí me parece, todavía me atrevo a asegurar, que lo que hace la IA es un poema, no poesía. ¿Sí? Claro. Creo que va por ahí un poco esto, que creo que es otro programa que tenemos por ahí pendiente, guardado, ¿no? Pero creo que puede replicar técnicas poéticas, ¿no? Pero, por ejemplo, ese acto tan
lindo que se surgió de creatividad, Octavio Paciano, ¿sí? Si no le das a la IA la orden de que convierta en verbo un nombre, no sé si la IA puede hacerlo. O sea, no tiene el acto creativo de construir Octavio Paciano. Y a mí me parece que esta palabra, Octavio Paciano, engloba el conocer a Octavio Paz, el estilo de Octavio Paz, el haber leído Octavio Paz, el haber escuchado a Octavio Paz, el haber tallareado en palabras de Octavio Paz. Y todo lo que Octavio Paz ha estado en las redes sociales a partir de todo lo que se ha sabido de él. Y entonces suena a un juego, ¿sí? Un juego bastante lúdico con la palabra, rico, creativo, y que hace rato lo jugábamos con otros nombres, ¿no? Y creo que eso es lo que no puede hacer la IA, un acto creativo. Puede replicar, como en su presentación, tener una lupa que investigue, que haga lo pequeño, lo haga grande, pero aún no logra ese acto creativo. Y si lo lograra, todavía no puede sentir el acto creativo. ¿Y qué es la escritura sin la experiencia? Me quedaría yo ahí. Pues yo creo que la experiencia es una parte muy importante del ser humano, porque la experiencia te forma, ¿no? La experiencia te hace hasta cierto punto el personaje que eres hoy. Y estoy hablando de personaje y no de persona, ¿no? Deliberadamente, porque al final de cuentas el hecho de ser un personaje evoca a esta parte creativa que todavía tenemos los seres humanos y que la inteligencia artificial me parece que no ha logrado desarrollar. Sí, sí, claro. Y, y bueno, es que esto es como, bueno, como todo en la vida, dijeran, ¿no? Qué fácil decirlo. Pero ya sabemos que no hay una situación, no hay situaciones absolutas, pues, ¿no? O sea, matemáticamente del 0 al 1 es imposible llegar, digamos, ¿no? Como en la vida, digamos, en este caso con la inteligencia artificial, sí hay que tener esa sabiduría humana para saber hasta dónde es correcto, necesario para bien de todos, ¿no? De la misma humanidad, utilizarla y hasta dónde no. O sea, si hay escritores que la usan y te dicen, yo la uso para investigar porque en esa investigación me puedo contextualizar mejor, aprovecho mejor los tiempos y avanzo con mi escritura, pues adelante, ¿no? No, pues me sirve para la mercadotecnia, para las redes sociales, etcétera, pues adelante, ¿no? Pero, no sé, o sea, si yo le pido un boceto, ¿no? O alguna aproximación a una idea que yo tengo sobre un texto, yo ya no sé si eso realmente, si por ahí ya empiezan los límites tenebrosos, digamos, del uso de este juguete, pues, ¿no? Porque alguien puede decir, no, sí, o sea, eso no está completo, ¿no? Es como el arquitecto que utiliza ya estos programas, o el nutriólogo, ¿no? Que también utiliza estos programas donde ya están las fórmulas y prácticamente ya está todo y ya nada más da el último detalle que tiene que ver con el sentido ya real de las cosas, específico del paciente, qué sé yo, o en este caso del objeto a diseñar por parte del arquitecto. Pero en el caso de la creación poética o literaria, no sé si sea exactamente lo mismo, ¿no? Porque la manufactura de un texto, empezando por el boceto, trabajando, quitando, haciendo una serie de borradores, dejándolo en el cajón los 2 meses que decía Beatriz Espejo, una querida maestra de la universidad, escritora ella. No sé, o sea, tampoco quiero caer en una nostalgia barata, ¿no? Pero sí trato de hacer énfasis en la labor humana, ¿no? O sea, hasta dónde tenemos que ir aproximándonos a ese punto de sabiduría, de equilibrio, ¿no? Que nos permita tener la inteligencia artificial como algo que va a prevalecer y que simple y sencillamente pues va a caminar con nosotros, ¿no? Sin que seamos nosotros, ¿no? Hasta anoté la palabra que define eso, solastalgia, que es la tristeza
por algo que es diferente a como fue. Es la tristeza porque algo ya no es como era antes. Eso me parece Eso no lo fantástico, hace la ¿no? IA, ¿eh? Eso no lo hace la IA. Pero aparte hay algo que me encanta, ¿no? Creo que la IA no está cambiando el mundo de la literatura porque escriba. Creo que la IA está cambiando el concepto de lector, escritor y escritura. O sea, no creo que esté transformando porque la IA escriba o no escriba, no creo que sea como algo realmente relevante. Habrá público para, como una animación hecha por IA, va a haber público que la siga viendo y habrá fanáticos que nos sentemos a ver el stop motion todavía, ¿no? Y que sigamos fascinados por el stop motion o que de repente regresan los vinilos, ¿no? Yo vendí mi consola y ahora me arrepiento, ¿no? Ya están los vinilos de regreso. La pudiste haber vendido más La cara. pude haber vendido más cara. Entonces, yo creo que siempre va a haber como gente para ese público de la IA, como para el reggaetón, como para el freestyle, como para otras cosas. Y yo creo que va a haber y que no está mal que esté ahí las personas, como estos espectáculos de poemas donde la gente improvisa poemas, que no sé cuál es la diferencia con el freestyle, a excepción de que se confrontan y pelean, ¿no? Entonces, creo que sí va a haber un público para ellos, pero creo que siempre habrá este trabajo artesanal, estas personas que queramos el vinilo, estas personas que queramos el lo-fi, otro tipo de personas que también seguiremos ahí en ese acto de resistencia, construyendo. Ahorita veía a Joaquín escribe con una pluma fuente, ¿no? Entonces, siempre hay gente que sigue resistiendo, ¿no? Este tipo de situaciones. Eh, y creo que eso es lo interesante, ¿no? La IA no va a cambiar el mundo de la literatura porque escribe. Yo creo que la IA está cambiando el mundo de la literatura porque nos cuestiona qué es el lector, qué es el escritor, quién escribe, y nos cuestiona qué es la escritura, ¿no? Por ejemplo, la escritura para mí sin experiencia, y hay veces es solamente un envoltorio bonito, ¿no? Pero la experiencia de el lápiz y el papel, la experiencia del taller, ¿no? Eso sería. Habría que preguntarle a la IA, qué opina de los peligros de la IA, ¿no? Bueno, han hecho artículos ahí muy interesantes sobre eso, que hay un artículo muy interesante que se llama. No me digas, eso ya existe. Sí, hay un artículo escrito que Me dice. lleva a la nostalgia, ¿cómo dice? Nostalgia, solastalgia. Solastalgia. Sí, Entonces, pues sí, no me sorprende. sí, ¿no? Y que la misma IA advierte de los peligros de la IA, ¿no? Entonces, este texto está completamente escrito por una máquina. ¿Cómo lo ves, humano? Se llama el texto, algo así. Pues sin duda esta fue una charla bastante nutrida, interesante, que el pretexto fue pues la inteligencia artificial, el mezcal, y quisiéramos hacer un agradecimiento infinito a Santa Lidia y por supuesto a nuestro amigo Gustavo Yosafat, que es miembro del taller Palabrarte. También queremos agradecer infinitamente a Manuel Barrón, que nos obsequió esta botella que ya está a punto de fenecer, por cierto. Muchísimas gracias, mis queridos amigos Gustavo Yosafat y Manuel Barrón. Y por supuesto, agradecerle a usted que permaneció hasta el final de esta charla, porque el ejercicio de la conversación todavía no lo puede hacer la inteligencia artificial. El ejercicio de convivir con un mezcal entre amigos no lo puede hacer la inteligencia artificial. Y el ejercicio de estar en conexión con usted lo puede hacer la inteligencia artificial hasta cierto punto, pero en una de esas puede usted estar aquí con nosotros conversando. Y quiero aprovechar también para hacerles una cordial y cariñosa invitación para que si usted tiene textos, si usted quiere que sus poemas, sus ensayos, sus escritos puedan tener alguna visibilidad en nuestra revista electrónica, les voy a agradecer muchísimo que se contacten con palabrarte.com. Ahí hay una sección de colaboración. Envíenos un mensaje, envíenos su texto para que próximamente pueda estar publicado en nuestra revista electrónica palabrarte.com. Y bueno, esto fue La Quinta Rueda, un programa de literatura
y cosas peores. Muchísimas gracias. Les agradecemos infinitamente que hayan llegado hasta acá. Agradecemos también la colaboración y el trabajo infinito de nuestro querido amigo Vladimir Méndez, que está allá atrás, que nos ha hecho pues unos guiones maravillosos. Por favor, no se los pierdan. Nuestros programas, la presentación editorial y este podcast y los que vienen. Muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.